Pues a lo mejor es una pregunta un poco extraña, pero con toda la experiencia que tú tienes en tu investigación, como a lo mejor la primera pregunta sería, para ti, ¿qué es la paz? En una, para empezar, tendría que ser una democracia y una democracia funcional. Y una democracia funcional, pues es, la paz en una democracia funcional es no tener, por ejemplo, tasas de homicidio muy altas, ¿no? Tener una seguridad para la mayor parte de la población, que sus preocupaciones no sean, por ejemplo, en lo inmediato la seguridad ni de su persona ni de sus bienes, sino que pueden ser cualquier otra cosa menos esas, ¿no? O por lo menos tener una, en su escala de prioridades estar, digamos, en lo más bajo o incluso inexistente, ¿no? Lo otro, condiciones económicas que le permitan a la gente tener un empleo digno, un salario digno, ¿no? De tal manera eh, la, que haya también una solidaridad entre los distintos grupos sociales, ¿no? Y que sus preocupaciones como persona, como grupo social y como país estén más bien en cómo superarse y cómo superar al propio país, ¿no? Son las condiciones ideales, digamos, de lo que sería una paz, ¿no? Algunos dirían, bueno, sería muy aburrido, ¿no? No, no sería aburrido, justamente porque serían las condiciones básicas para que las potencialidades de la gente pudieran manifestarse, ¿no? Y no tuvieran ese tipo de preocupaciones, ¿no? Ahí donde existen, donde digamos, en la escala de prioridades de la gente, eso que no tendría que existir existe, pues lo que tenemos es justamente una reducción de todas esas potencialidades humanas, ¿no? Para poder superarse y superar al propio, al propio país, ¿no? Claro. Un individuo, familia, eh, pueblos, ciudades, país, ¿no? Y también tener una actitud mucho más positiva frente al resto del mundo, ¿no? Claro. ¿Qué Hacia tanto, adentro y hacia afuera, ¿no? qué tanto le atribuyes tú a la relación que hay entre traficantes de la droga y gobernantes, el estado de violencia que nosotros estamos teniendo en este momento? Miren, las investigaciones que he realizado tienen que ver con la sociohistoria del tráfico de drogas, justamente. Es decir, cómo se conformó en México el campo del tráfico de drogas, ¿no? O sea, dentro del campo criminal, en toda sociedad siempre se constituye un campo criminal, es decir, todas aquellas actividades que están consideradas fuera de la ley y que por lo tanto están penalizadas, ¿no? Algunas más, otras menos, otras relativamente, digamos, basta con ciertas sanciones administrativas, ¿no? Y otras que son ya muy graves, como puede ser el homicidio, ¿no? Que implican ciertas penalidades. Entonces, en todas las sociedades existe eso. Entonces, hay un campo criminal, es decir, todas aquellas actividades que están fuera de la ley, y hay agentes sociales que se dedican a esas actividades, ¿no? Ya sea de manera esporádica o de manera sistemática, ¿no? Entonces, en el caso de México, lo que me ha interesado a mí es ver cómo se constituyó ese campo, particularmente del tráfico de drogas, como un subcampo del campo criminal, y cómo se fue expandiendo, ¿no? De tal manera que ese subcampo del tráfico de drogas llega a ser hegemónico dentro del campo criminal. Es decir, cualquier otro delito que ustedes imaginen contemplado en el Código Penal Federal, por ejemplo, o en los códigos locales, no ha crecido tanto y no se ha fortalecido tanto a través del tiempo como es ese. Hay un momento también en esta historia donde no solo es tráfico de drogas, sino que los grupos criminales
empiezan también algunos, no todos, a diversificar su renta criminal y le expanden hacia otro tipo de delitos, secuestros, extorsiones, robo de hidrocarburos, tráfico indocumentados, etcétera, ¿no? Todos aquellos delitos que en el caso mexicano van a ser contemplados en la ley sobre delincuencia organizada a partir de 1996. Antes de 96 solo existe la mención a la delincuencia organizada en la Constitución política del país, que es de 1993, pero no hay más que una mención, y no es sino hasta 3 años después, en 96, que se aprueba la ley contra la delincuencia organizada y se establecen una serie de delitos en esa ley que van a ser considerados como delincuencia organizada, entre ellos delitos contra la salud, que así se estableció en el Código Penal Federal Mexicano desde 1931 como delitos contra la salud. O sea, narcotráfico no existe como delito, es una etiqueta, ¿sí? Entonces, lo que existe como delito son delitos contra la salud en sus distintas modalidades: producción, comercialización, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la cadena, digamos, económica de ese negocio. Entonces, lo que me ha interesado a mí es cómo se va constituyendo este campo, y se va constituyendo desde principios del siglo XX. O sea, no es del sexenio pasado ni del anterior. Estos son procesos sociohistóricos de larga duración, ¿sí? Entonces, lo que yo observé en el caso mexicano es que desde un principio ese campo, ese subcampo, digamos, del tráfico de drogas que surge dentro de ese campo criminal, nace subordinado al campo de la política. En una época en que se está constituyendo el Estado postrevolucionario en México, e incluso un poco antes. O sea, durante la Revolución ya se está constituyendo ese campo, ¿sí? Pero no de manera ilegal, porque en México todavía no había prohibiciones. Las prohibiciones existían en Estados Unidos a partir de 1914 con la ley Harrison, ¿no? Que hace que los comerciantes mexicanos de esas sustancias prohibidas en Estados Unidos, al cruzar la línea fronteriza, se conviertan en criminales. Y de este lado eran comerciantes. Pues es totalmente simbólico simbólico de este lado, sí. No simbólico del otro, por las sanciones penales que eso implicaba. Eso estamos en 1914, ¿no? Entonces son los años de la Revolución Mexicana. O sea, aunque México hubiera querido, digamos, no había un gobierno estable, ¿no? Para poder replicar las leyes que se estaban aprobando en Estados Unidos. Sin embargo, una vez que termina la Revolución Mexicana, e incluso desde el constituyente, ya hay gente que está proponiendo sanciones similares a las que estaban planteando en Estados Unidos, ¿no? La inestabilidad política del país no permitía, digamos, que eso sucediera, y eso sucede a partir de 1920, ya una vez que se han regulado ciertas cosas y ya hay una facción de la revolución claramente dominante, en el poder, ¿no? Entonces ya se empiezan a elaborar ciertas disposiciones. En ese entonces se llamaban tenía un nombre que recuerda el eugenismo del siglo XIX, ¿no? Se me va el nombre porque era muy largo, pero la preocupación era que no se degenerara la raza, ¿no? Y eso estaba en el nombre de esa ley, que es la ley de 1920, que prohíbe el cultivo y la comercialización de la marihuana. Primero la marihuana, ¿verdad? Primero la marihuana. En Estados Unidos, con la ley Harrison, se prohíbe el opio y sus derivados, y la hoja de coca y sus derivados, pero no la marihuana. ¿Sí? Entonces, la marihuana en Estados Unidos se va a prohibir hasta 1937. En México se prohíbe en 1920. Y en el Código Sanitario de 1928, en México, ya se establece también la prohibición de la amapola. Además de la marihuana, la amapola. ¿Sí? Entonces, tenemos Código Sanitario del 28, ley del 1920 para prohibir la marihuana en México, y ley Harrison en Estados Unidos en 14.
¿Qué es lo que hacen esas decisiones del Estado mexicano revolucionario que se estaba, digamos, formando, y Estados Unidos? Lo que hacen es crear el mercado negro de esas sustancias que prohíben, ¿no? Y por lo tanto crean a los traficantes. Pues O sea, los traficantes no existen como tales y no hay una prohibición. Claro. Lo que hay son comerciantes legales. el prohibicionismo de alguna manera desde el Estado favorece eso. Por supuesto. Hay una connivencia, hay un interés O sea, compartido. para allá voy justamente. Entonces, en la medida en que eso se ilegaliza, hay siempre gente que se dedica a esos negocios. Algunos, como decía, de manera esporádica, otros de manera sistemática, y que se van especializando en ese negocio, ¿no? O en las distintas fases, digamos, del negocio, ¿no? Esto es un circuito económico, ¿no? Que tiene que ver, grosso modo, con producción, comercialización y consumo, ¿no? Entonces, es un circuito económico. El prefijo narco se le queda pegado como lapa, ¿no? A todo lo que tiene que ver con sustancias psicoactivas ilegalizadas. Las sustancias no son ilegales, son ilegalizadas. O sea, hay que poner el énfasis en el proceso sociopolítico que ilegaliza cierto tipo de sustancias, que crea el mercado negro y que crea a los propios traficantes. Y ahí es donde vemos justamente cómo no pueden ser ni desde un inicio ni después poderes paralelos o campos paralelos, porque en geometría las paralelas nunca se juntan, son como la vía del tren, o sea, nunca se juntan, ¿no? Esa es la propiedad de las paralelas. Entonces, por eso es inadecuado hablar de poderes paralelos, eso no existe. Lo que hay es una intersección, ¿sí? En teoría de conjuntos, la intersección es, ustedes tienen un conjunto acá y otro acá. Esta es la intersección. Esta es la intersección. Este sería... ¿Sí? Este sería el tráfico. No, este sería el campo de la política, y este el campo criminal, y este el campo del tráfico de drogas. Entonces, como ven, este es campo político, campo criminal, campo del tráfico de drogas. ¿Sí? Entonces, campo criminal subordinado de manera estructural al poder político, ¿sí? No como esto, no como dos conjuntos separados que serían poderes paralelos, o sea, serían los extraterrestres y los terrícolas, no, pues eso no existe, nunca ha existido, es una ficción que mucha gente se la cree, ¿no? Lo que hay es intersección, y lo que hay que ver en esta intersección es cuál es el campo que predomina. Disculpa, pero ¿pasa igual en los Estados Unidos ese diagrama? ¿Funciona igual? No, porque esta lógica no opera de la misma manera en los distintos estados nacionales. Puede coincidir en ciertos aspectos, en algunos, pero lo que hay que ver es la sociogénesis del campo del tráfico de drogas y su vinculación con el campo político en cada país en particular. Porque las modalidades de los estados nacionales, la manera de articularse entre el campo criminal y sus distintas, digamos, subcampos, ¿no? Campo político, la manera en que está estructurada, pues, el Estado nacional es distinta, ¿sí? En unos son federaciones, en otros es un poder mucho más vertical, ¿no? En otros puede ser, digamos, aún poderes mucho más concentrados, ¿no? Pongamos, por ejemplo, todavía Corea del Norte, Cuba, ¿no? en su época más comunista, digamos, comunista entre comillas, ¿no? En fin, ciertos autoritarismos, ¿no? ¿Cómo lo representarías en un caso de autoritarismo? Pues esta es nuestra gráfica. Esta es la nuestra, pero este es el inicio. El inicio. Este es el político, inicio. Criminal. ¿Y cómo le llamaste? El campo, no. El prefijo narco, por eso digo yo que el prefijo narco se lo asigna, o sea, hay una fascinación de políticos, policías y periodistas y que no se pueden deshacer de eso, o sea, no se pueden deshacer porque es autocriticarse,
Y la gente en nuestros países no es muy dada a la autocrítica, ¿no? Y mucho menos a la reflexión epistemológica. ¿Cuál era el interés principal de la ley Harrison? No era la cocaína, eso se mete, digamos, un poco a fuerzas, ¿no? Eran el opio y sus derivados. Y el opio y sus derivados son drogas narcóticas. La cocaína no es narcótico, es estimulante. Entonces, malamente se incluyó en el nombre de la ley Harrison Narcotics Tax Act, ¿no? Así se llama la ley, a la cocaína, desde un principio. Y eso se reprodujo con otras sustancias psicoactivas, ¿no? La marihuana tampoco es una droga narcótica, ¿no? Es alucinógeno más bien. Entonces, según cuando ustedes ven la clasificación de las sustancias psicoactivas ilegalizadas, pues van a ver que hay estimulantes, narcóticas, alucinógenas, etc., ¿no? Dependiendo de sus propiedades, digamos, psicoactivas, ¿no? Sí. Entonces, tratar de meter en un saco a todas cuando tienen justamente propiedades distintas, lo que hace es distorsionar digamos, en la comprensión de la gente Social. de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces meten en el mismo saco a cosas muy disímbolas, ¿sí? Y eso se viene arrastrando desde principios del siglo XX. Y por eso digo que tanto los policías como los políticos y los periodistas se fascinaron con eso sin llevar la reflexión a un grado mayor. Eso lo hacemos los académicos, digamos, ¿no? Pero no estos personajes, ¿no? Entonces sería tráfico de drogas ilegalizadas. Ilegalizadas. ¿Por qué? Porque no es consubstancial a cierto tipo de drogas el ser ilegales o no. Eso se lo asigna a los seres humanos. Es una decisión de estados nacionales de prohibir o no prohibir cierto tipo de actos, cierto tipo de sustancias, etc., ¿no? Entonces, por eso el énfasis está en el proceso sociohistórico, sociopolítico, ¿no? Este sería entonces el origen, Luis. ¿Y cuál sería el diagrama? Este es el origen, porque pensemos en el nivel, digamos, de desarrollo del campo del tráfico de drogas a principios del siglo XX. Había una preocupación en Estados Unidos desde entonces era el principal consumidor de estas sustancias y lo sigue siendo a nivel mundial, ¿sí? Entonces había una preocupación del cuerpo médico, de grupos políticos, de grupos religiosos por experiencias que habían tenido con la guerra de secesión, ¿sí? La guerra de secesión, los soldados, o sea, las heridas fuertes, los dolores, se trataban con morfina, ¿sí? Entonces, lo que empezaron a ver es que cuando regresaban a la vida civil, ya una vez terminada la guerra de secesión, esa aplicación de morfina se les había convertido en un hábito, ¿sí? Entonces, ahí empezaron justamente a ver que ese tipo de sustancias podrían crear hábitos. Todavía no se inventaba, no existía el término... No existía la heroína. ¿Sí? Bueno, sí. Después la heroína no es que se descubra, ¿no? Sino que la se procesa y ya a través de digamos, procesos químicos, etcétera, se llega a la heroína. Una droga mucho más potente todavía que la morfina. Y en un principio se empezó a utilizar la heroína para tratar la adicción a la morfina, porque no se sabían los efectos. Después se empiezan a ver los efectos de la heroína, ¿no? Entonces todo eso, todo ese saber, digamos, que se va acumulando, va creando cada vez más preocupaciones en legisladores, en grupos religiosos, etcétera, diciendo, bueno, a estas sustancias no se pueden quedar al alcance de toda la gente, sino que digamos, el número de personas que llegaban a tener cuadros adictivos sigue siendo pequeño en términos de la población total, pero era suficiente como para crear digamos, esta alerta en estos grupos, ¿no? Que querían regular pues todo, o muchas cosas. Siempre hay grupos sociales que quieren, desde la antigüedad, que quieren regular los comportamientos y lo que uno ingiere para llegar a estados, digamos,
alterados de la mente, ¿no? Eso existía, es una constante antropológica, ¿no? Que ha estado más o menos controlada socialmente, y lo que empezamos a ver entonces ya en el siglo XX es una expansión de eso, o sea, todavía contenida en ciertos países, ¿no? Entonces de ahí que vengan estas leyes a tratar de controlar esto, ¿no? Y de tratar de expandir esa lógica de prohibición al resto del mundo. O sea, a instancias de Estados Unidos se crea, se realiza la primera reunión internacional con el objetivo de controlar el mercado del opio y sus derivados, que es la conferencia de Shanghái en 1909. Y como digamos, como Estados Unidos había sido el instigador, pero dentro de su país no tenía ninguna ley, digamos, tan fuerte como va a ser la ley Harrison, en 1914 es cuando aprueban la ley Harrison, ¿no? Entonces, 1909 es el inicio de las conferencias internacionales que se sintetizan en las 3 grandes convenciones de la ONU sobre drogas, que es la de 61, 71 y 88. Que es, digamos, antes de eso hay una serie de conferencias internacionales, ¿no? Pero las que sintetizan todo eso son estas 3, y ese es el régimen internacional prohibicionista que predomina en la actualidad. Liderado por Estados Unidos. Entre otros, podemos hablar de los países árabes, de China, de Rusia, o sea, no es nada más Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos inicia esto, pero en el camino se van montando otros, y mucho más papitas que el Papa, ¿no? Como de estos países que les acabo de mencionar, prácticamente todos los países árabes, que son, vean nada más el peso demográfico de eso, Rusia, ¿no? También. China, ¿no? Entonces tenemos una gran mayoría. Un montón de gente, de países, digamos, de estados nacionales que apoyan e influyen en que permanezca este sistema internacional prohibicionista. ¿Y Latinoamérica? Sí, disculpa, algo que no dijimos al comienzo es que con todo el aparataje, toda la historia y todo el recorrido que tú tienes, a nosotros nos gustaría concretar una pieza de arte en el caso de México es muy concreto. O sea, el mercado mexicano, tanto de consumo de opio y derivados del opio, como de marihuana, cocaína, etcétera, prácticamente nulo. No es que no existiera, sí existía. Comparado con el que ya existía en Estados Unidos, no tenía la menor importancia, digamos, como diría Arturo. Y aún con nuestra herencia indígena, en donde en culturas indígenas que se consume el peyote o los hongos. Pero son las culturas indígenas, y las culturas indígenas no son predominantes demográficamente, ni lo han sido en el país desde hace mucho tiempo. Pero tenemos, ¿no? Latinoamérica tiene como esa herencia, sí, bueno. El caso de Bolivia. Colombia, sí, pero el caso de Colombia también dejó el consumo de hoja de coca, digamos, sus poblaciones locales, lo abandonaron, por lo menos del siglo XIX, principios del XX. El caso de Bolivia y Perú es distinto. O sea, la conformación étnica de Bolivia y Perú es muy distinta a la de Colombia, ¿sí? Por lo tanto, el peso demográfico de la población indígena, tanto en Perú como en Bolivia, mucho mayor, con esas costumbres de la masticación de la hoja de coca, ¿no? O de los alucinógenos. La cocaína. Y que en Colombia sí fue importante hace mucho tiempo, o sea, ¿cómo se llama? El poporo y todo lo demás que está ahí. Bueno, lo que muestra es que desde tiempos ancestrales se consumía pero se ha hecho de lado, el mestizaje lo ha hecho como algo. No solo el mestizaje, tiene que ver mucho la iglesia, tiene que ver un montón de cosas, ¿no? Que, insisto, el peso demográfico de la población indígena en Perú y Bolivia hizo hasta la fecha que eso sea distinto del caso colombiano. Colombia y México. A pesar de que los 3 son los principales productores de hoja de coca, ¿no? Disculpen la insistencia. ¿Esta gráfica cambiaría para la situación actual del Por supuesto, porque este esquema predomina, digamos que esto se va inflando cada vez más, de aquí, ¿no? Nunca puede rebasar el campo criminal, porque es mucho más amplio, ¿no?
pero sí puede constituirse en hegemónico dentro del campo criminal, ¿sí? Entonces, esta situación estructural predomina mientras subsiste el Estado autoritario mexicano posrevolucionario. O sea, ¿cuáles eran las características de ese Estado posrevolucionario? ¿Cómo se fue conformando? Una concentración de atribuciones en el Ejecutivo Federal, particularmente la figura del presidente, ¿no? La creación de un ejército, de unas fuerzas armadas de origen popular. O sea, se rompe con el tipo de fuerzas armadas que se tenían, digamos, en el porfiriato, etc. Entonces, los militares que surgen de la revolución, ¿no? Entonces, y en 1929, la creación del PNR, es decir, el abuelo del PRI, ¿no? Esto en términos de subordinación, por ejemplo, de los poderes locales al poder central, va a ser clave. El Ejecutivo Federal va a concentrar particularmente la figura del presidente, un poder tal que va a tener atribuciones metaconstitucionales. Entonces va a ser una maquinaria que va a subordinar prácticamente a todo. No es un autoritarismo del tipo de la Unión Soviética, no va a ser de esa naturaleza, ni de las juntas militares posteriores en América del Sur, ¿no? Va a ser, pero va a seguir un Estado autoritario, digamos. Corporativismo de los 30, todo lo demás. Esa maquinaria, digamos, estatal va a dominar todos los gobernadores van a ser del mismo partido, los diputados, senadores, los congresos locales. Esa maquinaria justamente va a hacer que este campo del tráfico de drogas, a pesar de ir creciendo, siga siendo subordinado estructuralmente al poder político. Por eso digo, las características del poder político, del tipo de Estado en cada lugar, hacen ahí donde ha surgido el fenómeno del tráfico de drogas. Pero hay un momento en el que ya se desfonda. No. Yo hablo, o sea, como no puede haber poderes paralelos, lo que hay a partir de los años 80, que se va, digamos, empezamos a ver el ocaso del sistema de partido-estado en el país, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen cambios en el sistema político mexicano que hacen que, por ejemplo, presidencias municipales vayan siendo ganadas por la oposición política, cosa que no se había visto durante décadas en el país, ¿no? Pero los municipios, pues dependiendo de qué municipio estamos hablando, no es lo mismo hablar de digamos, cambios en la municipalidad de Ciudad Juárez que de un pueblo perdido en la Sierra de Oaxaca, ¿no? Son cosas cualitativamente distintas. Y a finales de los 80, en 89, viene la primera gubernatura de la oposición política, del PAN en Baja California. O sea, tenemos los años, este proceso va empezando desde abajo, con los municipios, lo sube a los estados. Es un proceso que continúa en los años 80, 90 y hasta la actualidad, ¿no? Y además, este estado posrevolucionario, a partir de 47, creó una institución que se llamaba Dirección Federal de Seguridad. Era toda proporción guardada, la KGB mexicana o la CIA mexicana, ¿no? Y se constituye justamente este tipo de organizaciones político-policíacas, ¿no? Se constituye dependiendo directamente del presidente, con atribuciones para intervenir en asuntos de drogas. En pocas palabras, la Dirección Federal de Seguridad era el brazo político-policíaco del presidente para contener a la oposición política. Tenía el poder de vida y muerte, delegado por el presidente. Podían hacer lo que se les pegaba en gana, ¿sí? Y para contener a los grupos criminales que no se querían subordinarse al poder político. Por eso se veía una paz, aparente paz. O sea, ¿cuáles eran las reglas que operaban, digamos, para
para aquellos traficantes que se querían salir del huacal, como decimos acá, ¿no? Las reglas del juego eran, si tú no aceptas estas reglas del juego que nosotros establecemos, tienes tres posibilidades. Yo ejecutivo. Claro, claro, directamente del presidente a través de esta Dirección Federal de Seguridad. O sea, no necesitabas meter un montón de militares. Los funcionarios de la Federal de Seguridad, muchos de ellos eran militares. Uh-huh. ¿Y entonces, los fundadores. Y ¿sí? Entonces les decían, si tú si tú no te disciplinas, tienes tres posibilidades, ¿no? O te sales del negocio, o te vas a la cárcel, o te mueres, ¿no? Por eso ustedes ven que la violencia, digamos, que podría haber sido generada por estos grupos, prácticamente, no digo que no existía, sí existía, pero estaba acotada, ¿no? Acotada, y este Estado autoritario tenía la capacidad de disciplinarlos, justamente con esas tres reglas, ¿no? Y echaba toda la maquinaria a funcionar, ¿no? En caso de que hubiera alguien que no quisiera. Esto, digamos, en 1985 desaparece la Dirección Federal de Seguridad a raíz del caso Camarena, el agente de la DEA que es asesinado en México, y donde, ¿qué hacía la DFS? Controlaba y protegía simultáneamente, ¿sí? Porque extraía una renta a los traficantes, ¿no? Desde el tiempo, digamos, en que se crea la DFS, se sospechaba que parte de esa renta iba incluso directamente al presidente, ¿no? Había informes ya del gobierno de Estados Unidos donde había ese tipo de sospechas, porque el fundador de la DFS fue un senador, el coronel Carlos Serrano, que era una de las cinco o seis personas más allegadas al presidente alemán. Y además era el que coordinaba la bancada de los senadores de parte del PRI. Era un tipo con mucho poder. Él no estuvo a la cabeza, él fue el creador de la, digamos, se dice que él fue el que la creó, ¿no? Pero no estuvo a cargo de ella. Era el poder tras la DFS. O sea, él manipulaba, él los puso y él los manipulaba, ¿no? Y con la alternancia política del PAN. Con la alternancia lo que vamos a ver es un crecimiento, o sea, no es solo la alternancia, porque la década de los 80 también es una década de una expansión mucho más rápida todavía del mercado internacional de las drogas. Uh-huh. ¿Sí? Los colombianos saben perfectamente el boom de la cocaína, ¿no? Que ya venía desde los 70. Los traficantes mexicanos, que en los 70, por ejemplo, existía la coalición de traficantes sinaloenses más poderosa del país, con Miguel Ángel Félix Gallardo a la cabeza, ya negociaba con los colombianos desde los años 70. ¿Sí? Parte de la cocaína ya circulaba por México gracias a esa asociación. Una parte más grande todavía pues circulaba por el Caribe, ¿no? Que todavía no había esos controles que después empieza a tener Estados Unidos, lo que hace que el flujo y la asociación con los mexicanos sea cada vez mayor para el tráfico de cocaína. No es un escenario que hubieran querido los colombianos, ¿no? O sea, a nadie le gusta quedarse con una partecita del pastel cuando podías haber tenido una parte sota, ¿no? Pero pues no les quedaba de otra. Lo que pasa es que tampoco podían hacer lo mismo que en Colombia, en México, por este tipo de estructura política. Es decir, aquí solo, como dirían los políticos mexicanos, solo nuestros chicharrones truenan. Si ustedes quieren pasar por aquí, tienen que pasar por esta estructura. O sea, van a pasar por los traficantes, pero los traficantes están subordinados a nosotros. Y háganle como quieran, ¿no? Y hubo casos de asesinatos de colombianos que venían y querían empezar a controlar acá. A tratar de operar de una manera distinta, y les aplicaron la tercera regla, ¿no? Así. Entonces lo entendieron perfectamente, entonces lo que hicieron fueron negocios. Y hasta la fecha muy exitosos. Entonces, cuando viene el crecimiento del mercado internacional de las drogas, ¿no?
una acumulación mucho más fuerte todavía de los grupos de traficantes y la desestructuración de ese sistema autoritario. O sea, esa transición política que implicaba alternancia en el poder, lo que va a implicar es cortocircuitos en las líneas de mando que venían desde el Ejecutivo Federal hasta la base, hasta los municipios. ¿Por qué? Porque municipios ya van a estar en manos de otros partidos políticos, gobiernos locales en manos de otros partidos políticos, y no va a haber esa línea directa. No va a haber esa línea directa ni ese tipo de controles que se tenían en el Estado autoritario donde el PRI prácticamente controlaba todo. En términos diagramáticos serían como varias células entonces de este tipo. No células, porque célula también es una palabra mal utilizada, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo mal utilizada? En la ley sobre delincuencia organizada es 3 personas o más que de manera sistemática se dedican a actividades contempladas en la ley sobre delincuencia organizada, que pueden ser delitos contra la salud, secuestro, extorsión, 3 personas o más. Entonces, ¿qué implicaría una célula? Menos de 3 personas. Si ya la caracterización de delincuencia organizada es problemática por el número, o sea, hay un montón de organizaciones criminales que pueden encajar en esa visión de delincuencia organizada, porque 3 o más son muy poquitos. ¿Sí? Entonces, de una célula... ¿Varias estructuras de estas? Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, cuando con estas características de mayor acumulación de capital de las organizaciones criminales, crecimiento del mercado internacional y desestructuración del sistema de partido de Estado, lo que va viendo es una mayor autonomía relativa de las organizaciones criminales respecto del poder político. ¿Sí? Pero pero esa mayor autonomía relativa va a implicar 3 cosas. ¿Sí? Va a haber lugares donde las organizaciones criminales, digamos, surgidas en ciertas regiones del país, pues van a tener mucho más peso, ¿sí? Que ese peso era relativamente controlado por el poder central. Pero cuando el poder central no puede justamente ya controlar toda la línea de mando, ¿no? Entonces estas organizaciones criminales van a establecer o tratar de establecer otro tipo de relación con los poderes políticos locales. Y eso va a hacer que o los poderes políticos locales, al ver la fortaleza de esas organizaciones, dicen, yo mejor volteo para otro lado, ¿no? O están en un cierto equilibrio de poder y dicen, tú puedes operar aquí, pero parte de esa renta va para mí, ¿no? Entonces, y la tercera es, aún siendo de partido político distinto, estar consciente del riesgo que representa el crecimiento de estos grupos criminales, ¿no? Y colaborar entonces con el poder central, que esto es lo que prácticamente no existe. Existen los otros 2. ¿Sí? Y eso va a ser distinto dependiendo de las regiones del país. Por eso no se puede decir que en todos lados es la misma lógica. Esa misma lógica sí operaba cuando tú tienes el control, cuando se tiene el control del aparato de Estado, esa lógica sí opera. Cuando no lo tienes, entonces empieza a haber. Y dentro del campo criminal, ¿no? Dentro del campo del tráfico de drogas y más amplio, dentro del campo criminal, como ya no hay esa capacidad, digamos, del gobierno central para establecerle las reglas del juego y aplicárselas, o sea, no solo decírselas, sino aplicárselas, empieza a haber una lucha más encarnizada entre las propias organizaciones criminales por la hegemonía dentro del propio campo, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay una intención de tener otras reglas del juego con el poder político en los distintos niveles, en el nivel municipal, en el nivel estatal y en el nivel federal, ¿sí? Y también
las características internas de cada organización van a tener mucho que ver en esto. No es lo mismo una organización que predominantemente se dedica al tráfico de drogas, ¿no?, que una organización que además del tráfico de drogas se dedica al secuestro, la extorsión, robo de hidrocarburos, que ya es un esquema más de tipo mafioso, ¿sí? Y el esquema de tipo mafioso sí necesita el control territorial. El esquema de traficante no necesita el control territorial. Es suficiente con tener algo de influencia, pero no de apropiarse del territorio como una fuerza de ocupación, ¿sí? Y además, en la lógica de tipo mafioso paramilitar, que yo le llamo, de estas organizaciones, o sea, estas organizaciones hay algunas que van adquiriendo un perfil más claramente de tipo mafioso paramilitar, ¿no?, que es el caso de la gente de Tamaulipas, ¿no?, con los Zetas, que eso no existió durante décadas en el país, claro, pudiendo hacerlo teóricamente, porque lo que se los impedía era el sistema, el predominio del sistema autoritario, ¿sí? Entonces, ese tipo de controles impedían que los otros crecieran, digamos, de tal manera, o sí, o hicieran lo que se les pegara la gana, en pocas palabras. Finalmente, ¿no?, el gobierno quería tener una aparente paz y tranquilidad. Pues la tenía. La tenían, sí. O sea, sí, la sí, tenía. sí, sí, sí. O sea, la tenía hasta cierto punto, sí, digamos. Lo más... antes de la década de los 80 ya hay ciertos episodios que van mostrando justamente una pérdida paulatina de esa capacidad de control del Estado autoritario. Estamos hablando de los años 70, mediados de los 70, con la Operación Cóndor, ¿sí?, que fue el primer gran operativo militar para destrucción de cultivos ilegales y persecución de campesinos productores en toda América Latina. Los operativos que tuvieron lugar posteriormente en la zona andina tienen como antecedente la Operación Cóndor en México. El operativo fulminante, la Operación Fulminante en Colombia es posterior a la Operación Cóndor, es inmediatamente posterior a la Operación Cóndor en México. El Blast Furnace, el Snow Cap, etc., en la zona andina, que era contra la producción de hoja de coca y laboratorios de cocaína, son posteriores, pero tienen la misma lógica. ¿Cómo lees ese juego en los Estados Unidos de, por un lado, ser prohibicionista y por el otro lado, surtirse la mayor parte de las ganancias y tener el mayor número de consumidores? Ese es digamos, Estados Unidos desde el inicio, cuando empieza a promover las campañas de destrucción de cultivos en México, en sus discusiones internas y públicas, decían que era más barato destruir las plantas ahí donde se producían, donde se cultivaban, que perseguir a los traficantes en su propio territorio, ya con el producto procesado, ¿no? Entonces la lógica de ellos era esa. O sea, es más barato invertir, por decir algo, $100,000 en México que $1 billón en crear más puestos de agentes en la frontera, o 10 millones de agentes de dólares invertidos en agentes policíacos dentro del territorio estadounidense. O sea, ya como persecución de grupos y todo lo demás. Entonces, una lógica que está expresada en documentos oficiales que ustedes pueden ver en uno de mis libros que yo consulté en los Archivos Nacionales de Estados Unidos. Son documentos del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado, y así se dice claramente. ¿Y ellos están en lo cierto con eso? ¿O simplemente es para llevar la guerra, para llevar el pleito como a otros países? El sistema político estadounidense hace que digamos, cuiden mucho a sus votantes, ¿no? Ellos cuidan mucho a sus votantes y los consumidores son votantes, ¿no? Aunque hoy por hoy Estados Unidos sea el país número 1 en población carcelaria por delitos contra la salud no violentos, ¿no?, en términos generales, digamos, los aspectos más punitivos de la política antidrogas siempre son en los países productores, jamás dentro de Estados Unidos, ¿no?
Si lo vemos en número de presos, sí, porque no hay ningún otro país que lo supere. Pero en cuanto a las consecuencias sociopolíticas, número de muertos y todo lo demás, definitivamente el costo lo hemos llevado nosotros. Porque tiene una fuerza de control muy poderosa. Porque la guerra la han hecho acá. No pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia, o sea, cuando se tienen grupos criminales poderosos, lo que hace la diferencia son las características de cada estado, ¿no? Tú tienes estados democráticos, digamos, con instituciones fuertes, como Estados Unidos o Europa, son los principales consumidores de estas drogas ilegalizadas en el mundo, pero no tienen los problemas de violencia que tenemos nosotros. O sea, no es la sustancia per se la que es violenta, no son necesariamente los traficantes los que son violentos, ¿no? Porque dice uno, bueno, ¿por qué aquí sí son muy violentos y allá no? Si allá es donde se hace la mayor parte del negocio y donde se tiene la mayor parte de las ganancias, ¿no? Porque la concentración de poder en organizaciones criminales en nuestros países y la debilidad de las instituciones hace que esas organizaciones criminales puedan competir con las atribuciones legales del Estado, claro, ¿no? Entonces, que es, digamos, los grupos criminales buscan dentro de ellos mismos y en el contexto donde se desarrollan el monopolio ilegítimo de la fuerza, ¿no? Y la aspiración, digamos, ideal, que siempre es un ideal de cualquier Estado-nación, es llegar a tener el monopolio legítimo de la fuerza. Nunca se tiene por completo ni la potencia más grande del mundo, ¿no? Pero eso es una aspiración, es un tipo ideal, como decía Weber, es un tipo ideal, eso no existe en ningún lado, pero es una aspiración. ¿Y tú no crees que ese escalamiento de las drogas ilegalizadas y de la violencia tiene que ver con las políticas de Estado? Pues por supuesto, la discusión, justamente las discusiones en los foros internacionales, ahí están. Justamente se dice, el régimen prohibicionista no ha funcionado. O sea, los objetivos iniciales de este régimen prohibicionista era que haya menos cultivos ilegalizados y por lo tanto menos producción de las sustancias que se derivan de ahí, ¿no? Y menos gente que se dedique a esos negocios. Pues díganme cuál de estos tres objetivos ha sido logrado. Lo que se ha logrado es exactamente lo contrario. Hay más cultivos ilegalizados en el planeta, ¿no? Hay más gente dedicada a este negocio y hay más consumo. Entonces, si lo tomamos en términos de número de años desde el inicio de las prohibiciones, pues es un poquito más de un siglo ya. Dice, bueno, si en poco más de un siglo no hemos aprendido que esto no funciona, pues entonces no hemos aprendido nada, ¿no? Entonces, de ahí la insistencia y el resquebrajamiento de lo que pudo haber sido en un momento determinado un cierto consenso de los países en las convenciones internacionales para digamos que suscriben las convenciones internacionales sobre drogas, ¿no? Cada vez es mayor la fractura, ¿no? Dentro de los países Naciones Unidas y que se refleja que se reflejó o se ha reflejado, digamos, en las últimas asambleas generales de la ONU que tratan estos temas, ¿no? Donde dentro de los propios países desarrollados hay ya una especie de bloque que es mucho más reformista, ¿no? Y que está impulsando una serie de medidas mucho más leves para el control, la regulación de estas sustancias, y hay otros que se han montado todavía cada vez más en el esquema prohibicionista y han sido más duros. ¿Y cómo podremos hacer un diagrama de este mismo tipo para el caso de Uruguay y la marihuana? Caso de Uruguay, en primer lugar, tú tienes un país de 3,5 millones de habitantes. No es un país con delincuencia organizada al estilo México o Colombia, ¿no? Ningún otro país en el planeta
con la excepción de los rusos, ¿no? O los japoneses, tienen delincuencia organizada, o los italianos tienen delincuencia organizada tan poderosa como la tenemos nosotros, ¿no? Lo que hace la diferencia, insisto, son las capacidades de cada uno de esos estados. En un estado autoritario, tú no tienes ese problema, o lo puedes tener al revés, es decir, la protección que le puedes dar a tus grupos criminales va a ser de tal naturaleza que va a ser muy difícil, digamos, que dentro de tu propio país surja una oposición, ¿no? O al revés, o de que los grupos criminales dedicados a estos negocios prácticamente sean inexistentes. Tienes el caso de Cuba o Corea del Norte, ¿no? Estoy poniendo casos extremos. Eso es lo que en estados, digamos, en democracias avanzadas, pues tú tienes instituciones más fuertes, ¿no? El caso italiano, pues no es comparado con Alemania, Gran Bretaña y Francia, no es una democracia, digamos, tan fuerte, claro, ¿no? Pero su sistema judicial ha evolucionado de tal manera, como en el caso colombiano, también el Poder Judicial ha hecho una gran diferencia, ¿sí? Entonces, por eso los equilibrios de poder en las democracias, las características de los estados, la antigüedad o no de los grupos criminales, las conexiones que ha habido históricamente entre poder político, el caso de, por ejemplo, de la mafia italiana con la democracia cristiana, sobre todo en el sur de Italia, pues está súper documentado, ¿no? El caso de los ex KGB en la Rusia actual, que se han convertido en jefes criminales de grandes organizaciones, ¿no? Y en otros países de Europa del Este por el estilo, ¿no? Entonces, pero tienes, por ejemplo, el caso de Rusia, pues tienes un personaje como Putin, que dirigió la KGB y que se la sabe de todas, y que utiliza la represión un día sí y el otro también, ¿no? Entonces, eso los puede mantener a raya. El caso de Japón, ahí, digamos, no es la violencia disparada, son mecanismos ya mucho más articulados, pero no puedes decir que no haya corrupción, pues sí lo hay. O sea, ahí donde hay crimen organizado fuerte, hay corrupción. Lo que hace la diferencia son los niveles y los mecanismos que de control. Que ellos los controlan. Los famosos yakuzas. Es un autocontrol, pero también es un control desde un estado más fuerte que ellos. O sea, no hay ningún grupo criminal en el planeta que sea más fuerte que un estado nacional, ¿no? Ni en México. A lo mejor puede ser en Haití, ¿no? Pero en países como los nuestros no existe eso, ¿sí? O sea, pudo pasar en Colombia en los 80, un poco, ¿no? No llegó. No, tampoco. Justamente esa es una de las ficciones mediáticas que pega mucho entre la gente, porque lo que ve la gente no es todo el entramado, ¿no? Es cómo lo vive en el día a día, ¿no? Y las vivencias en el día a día pues cambian mucho dependiendo si tú estás en la punta, eres parte de la élite, ¿no? Ya sea económica, política, social, lo que sea, o si estás hasta abajo, ¿no? Y estás justamente en la línea de fuego. Entonces las percepciones varían mucho en función de eso, en la cercanía o la lejanía justamente con quienes están generando esos problemas de gobernabilidad, ¿no? ¿Tú dirías que desescalar la violencia, entonces la única vía sería fortalecer la democracia? Digamos, eso no se logra de la noche a la mañana, ¿no? Eso, por ejemplo, en el caso de México, tú podías hablar de una política de seguridad de Estado, aunque no se llamaba así, en la época de hegemonía del PRI, porque controlaba prácticamente todo. En la alternancia no hay política de seguridad de Estado. Hay directrices del gobierno federal en cierto tipo de asuntos, como son asuntos de droga, etc. Pero no una cooperación, digamos, entre los distintos partidos políticos que tienen a gente que ha sido electa, ¿no? En posiciones de gobierno, en municipios, en estados, en el Congreso de la Unión, en congresos locales, ¿no? Ellos son parte del Estado, pero no se asumen como parte del Estado más que cuando les conviene, es decir, cuando hay repartición de presupuesto. Es así, yo soy parte del Estado y me toca una tajada del presupuesto,
Sí, pero tú también tienes obligaciones. Y tu obligación en estos asuntos de seguridad es que tú tienes la posibilidad justamente de llegar a esos puestos de gobierno. Y en cuestión de seguridad, las organizaciones criminales no distinguen partidos políticos, distinguen posiciones de gobierno, independientemente del color político. ¿Por qué? Porque con esa gente es la que les puede aplicar la ley o con la que se pueden asociar o la que puede, digamos, voltear hacia otro lado. Quien no tiene posición de gobierno no les interesa. O sea, ¿cuál sería el interés de una organización criminal de tratar de corromper a gente de un partido político que no tiene absolutamente ninguna posición de gobierno? No. Pues ninguna, a menos que quiera regalar el dinero, es decir, mira, te voy a regalar dinero porque me caes bien, claro, ¿no? Pero los presidentes municipales tienen la autoridad para nombrar a los jefes policíacos, los gobernadores para su jefe de seguridad, ¿sí? Y no solo los jefes, sino todos los demás. Entonces, esa autoridad es importante. Por eso, justamente la relación tiene que ser con la gente que está en posición de gobierno. Y en la esfera económica, pues con aquellos que tienen el know-how para lavar dinero. Digo, porque no es el ranchero atravesado de la sierra de Sinaloa, de Durango, que va a saber todos los mecanismos que hay para lavar dinero. Digo, lo puede saber si ya es miembro de una familia que durante generaciones se ha dedicado al negocio y que ya tiene una serie de redes, digamos, ¿no?, de contactos de distintas profesiones que lo pueden hacer. Pero un recién llegado no lo sabe. Entonces tiene que establecer contacto con esa gente, ¿no? Con empresarios. Por supuesto, el campo económico, con el campo económico, y luego más ampliamente con el campo social. Es decir, los traficantes surgen de un entorno social X, ¿sí? Y ese entorno social X es el que les da, en cierta medida, protección. ¿Sí? Sí, gracias. Pati, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, Pati. Hasta luego. Sí. Luis, quería preguntarte, ¿los políticos mexicanos siempre robaron en las mismas magnitudes y de esa manera tan descarada, o ahora a raíz de todo el proceso? Los priistas sí. Los priistas lo tienen en el ADN. Digamos, ha habido más que 2 periodos de presidencia del PAN, ¿no? La corrupción está en todos los partidos, ¿no? Ahí la diferencia está en qué posiciones de gobierno han estado cada uno de ellos y hasta dónde se han despachado con robando, ¿no? Y si ha habido sanciones contra ellos o no. O sea, es increíble que supuestamente se ande buscando a este personaje Duarte y bueno, al otro Duarte todavía que todavía no lo persiguen igual, o a Borges o a toda esta gente. Dice uno que la ficha roja de Interpol, uno se mete a Interpol y ¿cuál ficha roja? No existe, son puras mentiras, ¿no? O la tienen escondida en Interpol o no existe, ¿no? Entonces dice uno, bueno, capturan a un montón de gente de los objetivos, digamos, prioritarios del gobierno, ¿no? Encuentran hasta el Chapo y a este personaje no lo pueden encontrar. Dicen, bueno, a uno que se movía en la clandestinidad lo encuentran, y a otro que muy difícilmente se va a mover en la clandestinidad porque no es a lo que están acostumbrados, sino al revés, a ostentar, ¿no? No lo encuentran. Dicen, bueno, eso no puede ser más que encubrimiento, ¿no? Recientemente uno diría que la sociedad civil imita más la ética del traficante y el político que antes. Yo diría que en términos generales no. Puede haber sectores de la población en determinados lugares del país donde históricamente han tenido más presencia estos grupos o se han fortalecido más, aunque no hayan tenido esa presencia histórica tan larga, donde puede haber ciertos sectores sociales que se sientan atraídos, digamos, por ese estilo de vida, ¿no? En términos de la población mexicana, en general,
yo te puedo decir que en cualquier sociedad, quienes se dedican a transgredir la ley de manera sistemática siempre son una pequeña minoría. Lo que pasa es que esa pequeña minoría, dependiendo de las características de la criminalidad, te puede crear más o menos problemas de gobernabilidad que otros. En México, por ejemplo, ¿qué es más frecuente? ¿Delincuencia organizada o delitos del fuero común? Delitos del fuero común, ¿no? Pero quienes te crean la mayor parte de los problemas de gobernabilidad no son los delitos del fuero común, ¿no? Sino este pequeño grupo que está armado hasta los dientes, que tiene un poder económico muy grande, ¿no? Y que por lo tanto tiene un poder corruptor mucho más grande que el delito común, ¿no? Y que además compite con tus atribuciones como Estado, ¿no? Que es control de territorio, el aspirar, digamos, al monopolio de la fuerza, ¿no? Imponer justamente las leyes del país, digamos, en todo el territorio nacional, en fin. Y volviendo al tema de la paz, desde tu perspectiva, porque cuando el PRI gobernaba en todo el país, había una paz, la gente vivíamos en paz. Y aunque había aunque había tráfico de sustancias contra la salud, pues vivíamos en paz. ¿En qué momento de esta historia consideras tú que la paz se rompió? Si vemos uno de los indicadores nada más, que yo creo que es el que más preocupa y el que está detrás de todo esto, que es el incremento de homicidios dolosos, ¿no? Hay un proceso de aprendizaje siempre. O sea, en toda sociedad no es que ahorita, digamos, el día de hoy son las 12:30 del día, ¿no? Y a partir de la una de la tarde va a haber un grupo que va a empezar a generar violencia a diestra y siniestra. No, es un proceso de aprendizaje. O sea, cuando yo les mencioné estos cambios estructurales, ¿no? En perspectiva histórica, este aprendizaje de una mayor autonomía relativa del poder político no es que sea inmediato, sino justamente un proceso de aprendizaje. Durante mucho tiempo, los traficantes no se animaban a enfrentarse con las Fuerzas Armadas. Veían a un soldado y huían, así, o sea, por principio. Era la época justamente de hegemonía del PRI y de los controles que tenía para mantener a raya a los grupos criminales, ¿no? En el momento en que esto se empieza a resquebrajar, no es que los traficantes tengan el panorama tan claro, ¿no? Y que digan, ahora sí, vamos a empezar a... No, van midiendo, ¿no? Matan a un policía, ¿no? Que es un policía municipal, no pasa nada. Matan a un estatal, no pasa nada. Matan a un militar, no pasa nada. Pues entonces matan a 2, matan a 4, matan a 6. Mientras no pase nada, ese es el proceso de aprendizaje. Es decir, la impunidad que yo tenía antes era por protección directa, ¿no? Ahora se rompe esa cadena de mando, digamos, que me puede aplastar cuando así lo decida, y ahora yo trato de poner mis reglas del juego, porque estoy midiendo hasta dónde puedo llegar, y eso es un proceso de aprendizaje que se puede llevar o un tiempo relativamente corto o un tiempo relativamente más largo. Claro, porque tú decías finales de los 70, Les pongo un 80. ejemplo. Los homicidios, digamos, por enfrentamiento, ya sea sobre todo con las fuerzas federales y los grupos criminales en el país, no se dan a partir del momento cero del primer operativo en Michoacán
en el sexenio de Calderón. Se dan como año y medio después. Ese año y medio después es parte del proceso de aprendizaje. Si ustedes ven las estadísticas y ven las gráficas, van a ver justamente por mes, o sea, no solo por año lo que se oculta mucho es justamente por mes. Y si se logra ver por día, es mucho más claro todavía cómo se da este proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ese tipo de operativos solo se habían dado en 2005 con Fox en Nuevo Laredo, ¿no? Y anteriormente en los años 70 con la Operación Cóndor, pero en zonas rurales. En zonas urbanas no se habían dado ese tipo de operativos. Hasta que se declara la guerra contra el crimen organizado. Desde antes, con Fox en 2005. ¿Por qué? Porque la situación de Nuevo Laredo ya estaba fuera de control y el embajador estadounidense en ese entonces en México estuvo insistiendo muchísimo de que eso estaba demasiado cerca de Estados Unidos y que el gobierno mexicano tenía que hacer algo, ¿no? Entonces ahí les va el México operativo, México seguro, ¿no? Pero eso tiene que ver con una lógica más, digamos que tiene que ver con un... aquí hay que ver 3 niveles para entender mejor este asunto. El de las convenciones internacionales que marca el régimen prohibicionista internacional, ¿no? La relación que cada uno de los estados nacionales en América Latina, en el resto del mundo, que sean productores de estas sustancias, de estas plantas ilegalizadas, ¿no? Y, o que tengan, o las dos cosas, o que tengan organizaciones criminales fuertes con Estados Unidos, o sea, las relaciones bilaterales con Estados Unidos y la situación interna de cada uno de esos países. Esos 3 elementos van a estar permanentemente jugando para ver qué se hace con esas plantas ilegalizadas y con quienes se dedican a este negocio. Y dentro del circuito económico se piensa más en los agentes sociales, que son los que comercializan el producto, pero no se piensa en los productores y los consumidores. En los consumidores más recientemente, y los productores, en México, por ejemplo, no sé si ustedes han oído hablar de los productores de estas plantas ilegalizadas, son como inexistentes, como fantasmas. Hagan de cuenta que piensan que Joaquín Guzmán o Zambada son los que siembran directamente todo y cosechan todo y transportan todo, ¿no? Pues no. En el caso de la zona andina hay una mayor conciencia, ¿no? De los productores tienen que ser considerados porque ya ha habido programas de sustitución de cultivos desde hace tiempo, ¿no? En colaboración con la ONU, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, en México la discusión sobre los productores prácticamente es inexistente. Son los olvidados, digamos, del negocio, ¿no? Y los consumidores es gracias a organizaciones civiles que han estado insistiendo mucho en los derechos de los consumidores, en que la represión cae principalmente en consumidores, en gente que porta pequeñas cantidades, o sea, para uso personal, sí, ¿no? Y en productores, pero los productores los dejan un poco de lado, se concentran más en los consumidores, ¿no? Y las políticas del gobierno mexicano están centradas en la persecución de los traficantes, ¿no? Aunque en términos de la gente que va a prisión, pues los que van a prisión no son los grandes, que siempre son un número más pequeño, ¿no? Son los transportistas y los consumidores. Claro. ¿Sí? En las estadísticas se muestra claramente, y eso es un patrón en prácticamente toda América Latina, ¿no? A lo mejor saliéndonos un poco del tema, por ejemplo, ¿tú en quién confías más, en ti o en el otro? Depende del otro. ¿Quién es el otro? Si me dice Donald Trump, digo, no, pues yo confío más en mí, ¿no? Definitivamente. Confiamos más en nosotros mismos, ¿verdad? Pues si no hay confianza en uno mismo, difícilmente puedes tener confianza en el otro, ¿no? Pero yo creo que la confianza en el otro depende mucho de quién sea el otro. Pero si hablas en términos sociales de las personas que transitan en la calle por donde tú regularmente vas,
confiarías más en ti o en el otro? Pues depende de dónde ande también, ¿no? Hay que contextualizarlo, o sea, en términos abstractos yo creo que es muy difícil. O sea, lo puede uno decir como principio moral, ¿no? Sí, confío en todo el mundo y soy como Jesucristo, en fin, o como Buda, lo que sea. Sí, vivo en términos filosóficos, morales, religiosos. Uno puede hacer ese tipo de planteamiento. Claro. Sí. Como sociólogo yo digo, pues, ¿cuál es el contexto? ¿No? Claro. ¿Cuál es el contexto? Otro? ¿Quién es el otro? ¿No? Y por ejemplo, ¿qué tan... ¿Tú has pensado alguna vez en que podrías asesinar a alguien? O sea, ¿te has sentido humillado a tal grado en que has pensado en el... Como, digamos, verbalmente, yo creo que prácticamente todo el mundo te quiero matar, ¿no? Claro. Obviamente es catarsis, ¿no? Es como ir a ver una película de Scorsese, ¿no? O de Brian De Palma, con todos estos tipos mafiosos matando a y siniestra, ¿no? Claro. O mucha gente que escucha la música, los corridos de traficantes, ¿no? Como yo decía en mi libro y de mitología, eso puede ser catarsis para mucha gente, pero de ahí a una conversión mágica, pues no. Eso no existe. Porque si eso fuera cierto, pues yo decía, habría que ponerle canciones de Cricri a la gente o cantos gregorianos y en fin, la gente se vuelve angelito, ¿no? Claro. Entonces, Santana Mocus decía que los asesinos hablan de un estado de humillación tan grande que no lo pueden soportar y que sienten que la única salida es matar al otro. Por como ese momento de humillación tan grande que puede ser una cosa que tiene que ver con pues, cosa social o cosa personal o digo... Yo creo que pueden ser muchas variables. O sea, creo que no hemos vivido esos momentos en nuestros contextos, ¿no? Lo que lleva a una persona a asesinar a alguien puede ser muchísimas motivaciones. O sea, no una sola variable, ¿no? Uh-huh. Y por eso digo que el contexto sí es importante. ¿Cómo se hace? Si uno crece en un contexto hiperviolento, pues la probabilidad de que uno sea hiperviolento es mucho más alta que si crece en otro medio que no lo sea, claro. Como probabilidad. Eso no es un destino que esté inscrito, digamos, pero la probabilidad de que eso suceda es muy alta. O como esos personajes que han matado a los amantes de sus mujeres, ¿no? Como el Simpson, como O.J. Simpson, o el corredor sin piernas. Astoria. Exacto. Como que han llegado esos momentos de humillación que han perdido como la cabeza, ¿no? Sí. Y además las modalidades también de los homicidios, ¿no? Yo me niego sistemáticamente a hablar de ejecutados, ¿no? Digo, a las cosas hay que llamarle por su nombre y darle todo el peso simbólico que eso representa ilegal, ¿no? En el código penal mexicano no existe la ejecución. Si ustedes buscan delito de ejecución, no existe. Pues es el asesinato. Homicidio. Que puede ser doloso o puede ser ¿cómo se llama el otro cuando es accidental? Homicidio doloso. Doloso, culposo. Sí. Homicidio... Hay modalidades, pues, sí. ¿No? Y por eso las penas son distintas dependiendo de la modalidad, si se logra probar que fue así. Sí, uno que sin culpa. Y me niego también a hablar de ejecuciones extrajudiciales, porque eso implica, en buena lógica, que hay ejecuciones judiciales. Ejecución, en términos llanos, es darle muerte al reo, ¿no? Según la RAE, ¿no? Una ejecución es darle muerte al reo. ¿Qué significa eso? Que ahí donde hay ejecución hay pena de muerte. En México no hay pena de muerte. Por lo tanto no puede haber ejecución, y mucho menos extrajudicial, porque ahí donde hay ejecución judicial es porque existe la pena de muerte, ¿sí? Y en
en el discurso, digamos, internacional se habla de ejecuciones extrajudiciales independientemente del régimen judicial local. Digo que no. O sea, en México no se puede hablar de ejecuciones extrajudiciales y en ningún país donde no exista la pena de muerte no se puede hablar de ejecuciones extrajudiciales. Se tiene que hablar de homicidios cometidos por agentes estatales. Es más largo, pero es más preciso. Porque si negamos desde un principio la lógica, decimos, ¿cómo que ejecución extrajudicial? Entonces, ¿sí existe la ejecución judicial? O sea, ¿a ti te pueden matar de manera legal? Porque no, te pueden matar de manera legal por la pena de muerte en Estados Unidos y en otros países. O sea, te ejecutan, porque esa es una ejecución judicial. ¿Sí? Las leyes de ese país permiten la pena de muerte. Hay un proceso, a la gente se le lleva, digamos, se le declara culpable, se le mete a prisión y la pena es la pena de muerte. Esa es una ejecución judicial. La ejecución extrajudicial es, en un país donde existe la pena de muerte, asesinatos cometidos por agentes estatales. ¿Sí? Donde no existe la pena de muerte, pues no puede existir ejecución extrajudicial. Claro. En buena lógica, ¿no? ¿Tú crees que la pena...? Y yo lo que pienso, y se lo he dicho a amigos, ¿no? Defensores de derechos humanos, digo, como muchas cosas, se mete en el discurso, ¿no? Si ustedes ven el Código Penal mexicano, tampoco existe ejecución extrajudicial, o sea, no existe, ¿no? Como no existe el delito de narcotráfico, como no existe cártel, como no existen muchas otras cosas, ¿no? Que son invenciones políticas, mediáticas, ¿no? Hay una asimilación, digamos, en el lenguaje cotidiano. Sí. Pero si tú haces una encuesta, digamos, de lo que distintos grupos sociales en diferentes regiones del país entienden por eso, va a haber una polisemia increíble. ¿Sí? Uh-huh. Porque cada quien está entendiendo lo que se le pega la gana y porque está siendo utilizado mal. O sea, en el tráfico de drogas no existen los cárteles. No existen. Porque un cártel en términos económicos se conforma cuando en un mercado determinado se produce una mercancía X y hay un oligopolio donde cada uno de estos oligopolios tiene una posición similar en el mercado para producir esa mercancía y que por lo tanto se unen de manera voluntaria con un objetivo común que es controlar el precio. Eso no existe en el mercado de la droga. Imagínense ustedes que los urabeños, ¿no? O los rastrojos, ¿no? Controlen desde la producción de hoja de coca del Caquetá hasta la cocaína que se vende en las calles de Moscú. Eso sería un cártel. Eso no existe. Puede tener una influencia en el control de precio a nivel local de cierta cadena del negocio, pero eso no lo hace un cártel. Y en buena lógica también, no todo cártel es organización criminal, ni toda organización criminal es cártel. O sea, una transnacional puede ser un cártel. El OPEP, el ejemplo más claro es el OPEP. No es una organización criminal declarada así por ningún Estado. Puede serlo como para uno personalmente. Simbólicamente. O políticamente decir, es una organización criminal. Pues sí, pues para ti, ¿no? Pero es completamente legal y es un cártel. Tú hablabas de un aprendizaje. ¿Tú crees que el mexicano hoy día tiene mayor propensión al violentar a una persona? ¿Cómo se desaprende esa violencia? Mira, las reflexiones al estilo Octavio Paz a mí me gustan. Como sociólogo no las puedo hacer porque ¿de qué mexicanos estamos hablando? De los mexicanos de Yucatán, que son los más, aparentemente los más pacíficos porque son los que donde hay menos homicidios, o de ciertas partes de Guerrero
o de Chihuahua. O de los empresarios en Nuevo León. Sí. Hablaría en términos estadísticos que hay En términos, cientos y tantos mil asesinatos. digamos, y lo que te muestran las estadísticas es siempre midiendo cierto tipo de variables, que es muy difícil, digamos, llegar a un... Yo insisto, el contexto, o sea, ¿cuál mexicano, de qué mexicano estamos hablando? ¿Sí? Pues que sabemos de mexicanos a mexicanos, ¿no? O sea, los caballeros templarios, los zetas y toda esta gente son mexicanos, ¿no? Uh-huh. Hasta bueno, si no tienen otra nacionalidad, pues son mexicanos, ¿no? Entonces la propensión de estos personajes a la violencia pues está más que demostrada, ¿no? O sea, los que decapitan, desollan, meten en ácido a la gente, etcétera, pues sí, es una parte de los mexicanos, ¿no? ¿Y de qué tipo de violencia además? Si violencia extrema o violencia nada más verbal, ¿no? Etcétera, ¿no? Tú vas por la calle y viene un tipo en un auto que no respeta el semáforo, ¿no? Pues si le mientas la madre y le dices un montón de cosas hasta de que se va a morir, ¿no? Pero bueno, de ahí a que saques una ametralladora y lo rafagues, pues eso lo puede hacer un templario, un zeta, una gente. A mí me tocó verlo en Colombia, yendo a la escuela de arte, como una persona en una situación como la que describe, pasó del insulto a bajarse de la moto y a dispararle en la cabeza a una persona. Hablo de la violencia que va de esos contextos específicos donde ocurre. Así es. Y que se trasciende a la cotidianidad. Sí, que va permeando, si no encuentra ningún freno. Como el niño de Monterrey, ¿no? Exacto, si no encuentra frenos de ningún tipo, ¿no? Y ahí los frenos digamos, que están fallando desde hace mucho tiempo, pues son los principales, ¿no? Que es la familia, la escuela y la iglesia, ¿no? Claro. Esos, digamos, son los tres ámbitos donde la socialización de las personas se va modelando, digamos, en términos éticos, ¿no? Hay una como se habla de que la sociedad se ha ido como degenerando. Mucho tiene que ver también los bajos sueldos de las empresas, en donde mamá y papá salen a trabajar ahora, y o sea, hay como un abuso hacia sí. O sea, hay una unión entre la clase política y familias empresarial, monoparentales con donde desde la mujer cúpulas, también ha tenido, o sea, se deja a la mujer, digamos, a la cabeza de la familia, sí, ¿no? o las cúpulas. El caso de Juárez, ¿no? O sea, yo me acuerdo que antes, en los 70, la clase política y la clase empresarial eran como dos cosas distintas. Ahora son como una cosa misma, ¿no? O trabajan en conjunto, y siento que ahora la clase trabajadora está como muy desprotegida, y eso ha hecho como... Pues los sindicatos han perdido mucho peso también. No, ¿no? Sí, claro, ahora ¿quién defiende como que esos sueldos sean justos, ¿no? O sea, cada vez es como pues, trabajos en la pauperización del trabajo. Paradójicamente han sido empresarios los que han propuesto el incremento, sí, ¿no? a los salarios. Los empresarios. Han sido grupos, no digo que todos, pero sí. Han sido grupos. Empezaron por Slim. Que han propuesto el aumento del salario. Claro, porque llega un momento en términos macroeconómicos en que el mercado interno no circula el dinero, claro. Digo, se circula, pero el mercado interno no crece como podría, por justamente la depresión de los salarios. Ya. Entonces dicen, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿No? Claro. No sé si... bueno, queríamos hacer un ejercicio contigo. Sí. Es que, bueno, nosotros nos dedicamos al arte, ya no sé, no nos presentamos correctamente desde el inicio. Sí. Y la idea con esto es que estamos pues en un proceso de investigación en donde la salida son piezas visuales, piezas que se pretenden insertar en el mundo del arte. Entonces, pues queremos tratar de
contigo ir, o sea, llegar a una pieza, o sea, con la charla que hemos tenido, Ajá. ir como concretando alguna pieza en donde si tú quieres, si por ti no hay problema, como hablar de una coautoría, de esa como pieza. Digo, no sé si checaste el sitio de internet nuestro, pero bueno, nosotros ahora tenemos una pieza en la Bienal de Fotografía del Vi centro. un correo que me mandaron con fotos donde los uribistas hicieron un montaje con la foto de Mockus y el letrero, ¿no? Lo que paz sí, es bueno, eso lo la hicieron allá. victoria de los, Nosotros hicimos el cartel de las real. víctimas. Nosotros hicimos el cartel y luego allá los uribistas le cambiaron y se hizo un boom. Allá el cartel se hizo muy famoso. Pero ¿Y la frase de quién es? ¿De ustedes? surgió en una charla con Mockus y Mockus. con nosotros, exactamente. Así fue como se dio la Así como estamos platicando, surgió. Entonces, digo, a lo mejor ahorita no sabemos qué pieza va a ser, a lo mejor podríamos seguir en contacto vía correo, como para trabajarla, ver a qué podemos llegar, a lo mejor la pieza es una frase, a lo mejor la pieza es un video, a lo mejor. Entonces, digo, no sé qué tan visual, o sea, por ejemplo, simbólicamente, ¿qué imagen pensarías tú que, o sea, de todo esto que tú has investigado, qué imágenes tienes en tu cabeza que concentrarían toda esta investigación, toda esta historia, o sea, o sea, pensando en el mundo, ahorita, no en toda la historia, sino ahorita cómo está el mundo, cómo está México, lo que nos está pasando, qué imagen se te viene a la mente. Más bien imágenes. Imágenes, sí. Sí, con base en lo que he investigado, yo me imagino varias películas y hasta novelas. Porque hay algunos episodios que dicen, no, esto no lo he visto en ninguna película. Claro. ¿No? Porque, por ejemplo, si alguien te hace esto, ¿cuál sería tu reacción? Pero si me hace con los dedos. No, Pues, un arma. No, un arma, pues no sé, nunca lo he vivido, pero yo creo que me da un infarto ahí. ¿No? ¿Tú crees? No sé. No. O si alguien te hace esto. Quién sabe, depende de quién lo haga. Como pidiendo perdón. Si me lo hace un templario, no, pues. O si alguien hace esto enfrente de ti. ¿Con una pistola? Sí. ¿De veras o de mentira? Pues es que, no, bueno, es que como trabajamos en el campo simbólico, digo, pues sí, debe ser mucho más fuerte, pero esto para ti, ¿qué imagen se te viene a la cabeza? Ajá. Pues alguien puede ser alguien que se quiere dar un tiro en la cabeza o alguien que quiere modificar otra imagen, que es el de estar pensando y para bromear así, ¿no? Puede ser varias cosas. O esto, ¿no? O si ves a alguien apuntando a otra persona. ¿Con una pistola de verdad? Sí, esto es una pistola de verdad. Ah, ya. ¿Cuáles serían tus reacciones ante esto, esto o esto? Francamente no sé, porque nadie me lo ha hecho. Con una pistola de verdad, quiero decir, ¿no? Sí. Y esto es de verdad. Bueno, en la India me lo hicieron muchas veces, pero eso es una manera de sí, como un saludo allá, ¿no? Pero aquí sería como pedir perdón, Perdón. Sí, como, puede ser no me mates, ¿no? Bueno, o puede ser alguien que se estaciona mal o que se estaciona en tu cochera, ¿no? Y que le dices, oiga, por favor, aquí no se estaciona, ¿no? Ah, perdón, fue un segundo nada más. Contexto. Claro. O sea, no está en limítrofe. ¿Sí? Claro. Y sí, lo de la pistola ahí yo creo que ahí me daría. Uno levantaría las manos, ¿no? A lo mejor. Pues yo creo que ni tiempo te da de levantar las manos. Digo, habrá gente que tenga si solo te sangre fría, ¿verdad? ¿no? Sí, claro. No sé, me caería congelado o no sé. Claro.
No sé, bueno, no sé qué más quieras agregar, pero a mí me interesó mucho como gráfica y a lo mejor a nosotros no nos quedó tan claro si esto era... Bueno, en un pizarrón que además bueno, tengo ahí el marcador, porque está Híjole, aquí está muy chiquito. Pero por ejemplo, Pero es esto, ¿no? esto era antes, ¿no? Eso era antes. Cuando era el poder del Estado ahora es priista. Ahora es ¿Cómo así, sería ahora? digamos, este es el campo político. Campo criminal. O sea, ven cómo la esfera se está saliendo cada vez más. ¿Sí? Este es el campo criminal. Es el campo criminal. Y este es el campo... político. No. Este es la intersección. De la intersección. ¿Sí? O sea, dentro de este está este. Míralo. Que ya no es solo campo del tráfico de drogas, es campo de la delincuencia organizada. Pero es que no, yo diría que es más complicado que eso, porque como no tenemos información fidedigna, y menos en este sexenio que se han dedicado a concentrar todo y ocultar muchas cosas, de todas las organizaciones, vamos a suponer, Estados Unidos dice, hay 9 o 7, el número que ustedes quieran, de organizaciones que ellos les dicen, que ellos les llaman delincuencia organizada transnacional. ¿Sí? Es decir, aquellas organizaciones criminales que tienen capacidad para operar no solo en un país, sino en varios. Y uno de ellos es Estados Unidos, y por eso les interesa. Si no tuvieran esa capacidad, no les interesaría, ¿no? Como no les interesa, por ejemplo, Marruecos, que es el principal productor de marihuana del planeta, porque esa marihuana va para Europa, no va para Estados Unidos. Entonces no está en su radar, ¿no? Entonces, pero vamos a suponer que este es el campo del tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque hasta el momento, con la información pública disponible, ¿no? Con la información pública disponible, sabemos que los ingresos principales de las organizaciones criminales más fuertes son por tráfico de drogas. No son por secuestro, ni por extorsión, ni por robo de hidrocarburos, hasta donde sabemos. Pero eso no. Entonces, quien tiene la hegemonía en el campo criminal, que es campo político, es el campo del tráfico de drogas, ¿no? Por eso hay intersección. ¿Sí? Y este campo, de ser de este tamaño, va creciendo. ¿Sí? Entonces ustedes tienen la intersección aquí, que la intersección pues puede ser mayor o menor dependiendo de la información que se tenga. ¿Y estos son los crímenes que comete el Estado? No, es la intersección entre ambos, donde unos están fuera de la ley y los otros también, pero desde posiciones de gobierno. Porque, por ejemplo, todos los políticos que roban, las acusaciones que no ahí se ven están. mal, pero no se ven mal, no están mal vistos. No es que no esté mal. Bueno, el Allín dice que él robó, pero muy poco, ¿no? El personaje este que quiere ser candidato, no, de Nayarit, sí. El alcalde de San Blas, no sé dónde era, que ahora quiere ser candidato a la gubernatura de Nayarit. Entonces él declaró públicamente que él sí robó, pero poquito, ¿no? Así de ese tamaño, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, en su momento Salinas de Gortari y todos estos. Mira, hay muchos negocios que se pueden hacer desde el poder público que no son ilegales. Lo ilegal es que el problema es que te cachen en eso, ¿no? Hay muchos otros que sí lo son, ¿no? Por eso los cargos que se le han estado fincando a todos estos gobernadores es por desvío de recursos, ¿no? Que está programado, digamos, etiquetado para algo, y con la mano en la cintura te lo ponen en otro lado, ¿no? O recursos ya sea locales o federales que los desvían, hacen una serie de malabares, ¿no? Y eso no lo pueden hacer solitos. Por eso están los secretarios de finanzas, el secretario no sé qué, no sé cuánto, su equipo más cercano, que son los que mueven
esos hilos, ¿no? Y pues sí constituye delito, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación, cuando hace los informes de problemas que ha habido en el manejo de recursos en distintos gobiernos o secretarías de Estado, pues ahí hay un montón de cosas. Y como dice en la Auditoría Superior de la Federación, dice, nosotros podemos hacer eso, pero no lo podemos hacer en tiempo real. Lo hacemos pasado un año, por ejemplo, y además no tenemos atribuciones para judicializar a esa gente. O sea, nosotros decimos lo que está mal, pero le corresponde a otra instancia del gobierno, Procuraduría, ¿no?, llevar a cabo el siguiente paso, ¿sí? Entonces, eso lo saben perfectamente los políticos. Saben justamente el tiempo que se puede llevar para que se detecten los desvíos de recursos, ¿no?, que es robo, ¿no?, ¿sí?, y la protección con la que cuentan dependiendo de las redes de poder a la que pertenezcan, ¿sí? Hay unos que están mejor protegidos que otros. Entonces, eso lo saben perfectamente, eso lo calculan y por eso se valen tan fácilmente, ¿no? Impunidad. Porque hoy por mí, pues mañana por ti. Claro. ¿No? Esa es la lógica de los políticos. ¿Podríamos llamar a esto como un paraestado? No, porque ¿cuáles son las atribuciones propias del Estado? O sea, las básicas. Pues mantener la gobernabilidad. Mantener control del territorio, la aspiración al monopolio de la fuerza, ¿no?, mantener la seguridad, etcétera, darle seguridad a las personas y a los bienes de esas personas, ¿no? O sea, protegerla en su persona y en sus bienes, ¿no? Aplicar impuestos de manera legal. O sea, los impuestos es una renta que recibe el Estado de manera legal. Eso lo puede hacer. ¿Para qué? Pues teóricamente, pues para obra pública, para un montón de cosas, teóricamente, ¿no? Por eso digo que hay organizaciones criminales, ¿no? Yo no los llamo cárteles, llamo organizaciones criminales, están fuera de la ley, transgreden la ley sistemáticamente, ¿no? Y cometen incluso crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Los crímenes atroces los cometen tanto agentes estatales como agentes no estatales. En Colombia lo saben perfectamente, lo tienen muy bien documentado. En México da la impresión que quienes cometen crímenes atroces son solo los agentes estatales. Últimamente ya hay organizaciones de derechos humanos que están aceptando que también las organizaciones criminales cometen crímenes atroces. Pues sí, pero se tardaron, ¿sí? Hay agentes estatales y agentes no estatales, ¿no?, que no están formalmente en el Estado, pero que sí tienen nexos con agentes estatales. O sea, la colusión que hay en policías, por ejemplo, ciertas policías, ciertos políticos, como lo etcétera. que pasó con los 43, un poco. Más claro que eso, o lo de Michoacán. O sea, los casos de Michoacán y Guerrero lo que hacen es mostrarles a ustedes de manera mucho más clara esta cosa, ¿sí? No es una invención, algo, digamos, que sucedió en el sexenio pasado nada más y que no sucede en este. Es una constante, ¿sí? Lo que pasa es que los niveles de interpenetración llegan a ser tales en un momento determinado que ya están a la vista de todo el mundo. Más el desarrollo de los medios de comunicación tan rápido que ha habido en los últimos años hace que sea cada vez más difícil ocultar ese tipo de nexos, ¿sí? Pues imagínense cuando no había internet, ni teléfonos celulares, y no todo el mundo podía comprarse una cámara, etcétera. Pues sí, eso beneficia mucho a los gobiernos autoritarios, ¿no? Claro. Pues sí, control de información, ¿no?, control de la circulación, control de un montón de cosas, ¿no? Ahora es más difícil, no es imposible. Y aún así quitaron a Carmen Aristegui, ¿no? Aún así, pues para que tengan una idea, ¿no? Lo vea la bronca en la que está en Estados Unidos, ¿no?
el Poder Judicial es el que le está poniendo frenos a Trump hasta ahorita. ¿Sí? ¿Qué opinas? Pero no hay, ahorita el esa Congreso lo tiene en sus manos, es mayoría republicana, o sea, las dos cámaras. ¿No? Se le puso una juez y la corrió, ¿no? Una juez Sí. le bloqueó una decisión y Sí. la corrió, ¿no? Pero en fin, son mecanismos, digamos, que se echan a andar cuando se conocen justamente todos estos resortes del poder político, ¿no? Que hacen que no sea tan fácil, incluso aunque la Vox Populi diga, fulano de tal es bien ratero, sí, pero lo tienes que probar. O sea, no es nada más que salgas a la calle, eres un ratero, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de que Trump le ofreció a Peña Nieto ingresar Fuerzas Armadas estadounidenses para controlar el tráfico de drogas? No, pues no es para controlar nada, es para tener una mayor injerencia directa a través de militares en México. Si efectivamente fue como se dijo, esto fue una filtración a todas, parece ser que fue una filtración del propio gobierno estadounidense. No nos imaginamos que sea una filtración del gobierno mexicano, sería darse un balazo en el pie, ¿no? O sea, por no decir en la cabeza, ¿no? Hay una caricatura muy buena hoy en el Universal, no sé si la vieron, de Helio Flores. No. Escucharon el discurso de Peña, o por lo menos leyeron algo, cuando en una reunión con militares, donde un militar se desmayó y Peña dijo que había caído sin meter las manos, se echó todo un rollo, ¿no? Entonces ese párrafo lo reproduce en la caricatura, ¿no? Donde está Peña Nieto hablando, diciendo esas palabras, y el que está en el suelo es Videgaray con una patada en el trasero. Dice que no metió las manos, cayó de manera honorable. Está muy buena la caricatura, veanla. Hay que buscarla. En el Universal. En el Universal de hoy. hoy. Es de Helio Flores la caricatura. No sé. Entonces, ¿por qué no es un Porque no es lo mismo una organización predominantemente traficante que una de tipo mafioso paramilitar. Una de tipo mafioso paramilitar compite más claramente y más abiertamente con las atribuciones propias del Estado. Por ejemplo, ¿por qué digo de tipo mafioso? Porque la de tipo mafioso sí quiere encontrar territorio para extraer una renta de manera permanente de la población local. O sea, en Michoacán se tienen datos de que prácticamente hasta los chicleros despedían una cuota, los templarios. O sea, los niños que venden chicles en la esquina. Hasta ¿Sí son para el Estado? No, porque no están fuera del Estado. Están en connivencia con el poder político. De hecho, hay un exgobernador, el exgobernador que sustituyó al anterior, está en la cárcel, justamente por esos nexos con los templarios, por protección. Bueno, pero también está en la cárcel Mireles, ¿no? También, pues sí, hay muchas cosas en nuestro país que son tremendas. Y Mireles, la acusación fue, hasta donde recuerdo, que en los acuerdos a los que habían llegado era que no iban a utilizar armas de alto poder, ¿no? Y la estaban utilizando y no las quisieron entregar, en fin, eso fue el argumento legal. El otro pues es el político, es el que más estaba oponiendo, y Mireles llegó a decir... Y no se alineó, no sé... Sí, y Mireles también llegó a decir en algunos discursos que él quería extender justamente este tipo de lógica a otros estados y todo lo demás. O sea, hay de las dos partes también hay excesos, ¿no? Porque dice uno, bueno, eso fue un plan, digamos, del gobierno federal para, en la práctica, utilizar a un grupo criminal en contra de otro, ¿no? Y que el que se consolidó pues fue Jalisco Nueva Generación a través del americano contra los caballeros templarios. Porque han de saber que el líder, digamos, el presunto líder, o el que el gobierno mexicano dice que es el líder, Jalisco Nueva Generación, pues no es de Jalisco,
es de Michoacán. Es de Michoacán. Es de Aguililla. El famoso gringo. Que No. era, ¿no? No, el Nemesio, el Mencho. El Mencho es del municipio de Aguililla. No el pitufo, que le dicen el pitufo. No, el pitufo son poderes locales. De los, sí, no, de los autodefensas. Sí, de las autodefensas. Que, No, estamos hablando de los de arriba, de las organizaciones criminales que fueron los que armaron a esta gente. Si no lo han leído, lean el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Michoacán, sobre las autodefensas, porque hay de autodefensas a autodefensas. Están los espontáneos, están los que tienen vínculos con autoridades locales, con policías locales, y están los otros con los que tienen vínculo con parte, los narcos, digo con los con Jalisco Nueva Generación y con sectores del gobierno federal. Cuando Castillo va, lo que hace es armar eso. ¿Sí? ¿Viste el documental de Tierra de Carteles? Sí. Bueno, ahí fue donde yo más o menos me sí, porque hay una renta criminal que está ahí para quien se la quiera apropiar, ¿no? Esa la controlaban los templarios, conjuntamente con estos sectores gubernamentales. O sea, no sé, en ningún lado se mandan solos. Pues lo que hay que ver es cuál es la correlación de fuerzas entre el poder político y el poder criminal. Eso es lo que hay que ver. Claro. Pero no pensar en poderes separados, ¿no? Entonces, supuestamente desaparecen los templarios, ¿no? Y la familia michoacana en Michoacán. Y están los otros. Dice uno, bueno, están las autodefensas que para algunos son buenas, para otros son malas, pues depende de cuáles, ¿no? Esa renta criminal, ¿quién se la va a apropiar? Estamos hablando de ingreso de cocaína a través del puerto de Lázaro Cárdenas y de las costas de Michoacán, ¿no? Pues sobre todo precursores químicos para producción de metanfetaminas, control del laboratorio de anfetaminas, cultivos de amapola y de marihuana. ¿Quién se los va a apropiar? ¿Se los van a dejar? ¿Los van a abandonar? Pues claro que no. El estar armados, tener presencia territorial, eso les da un poder a esa gente que está armada y tiene presencia territorial automáticamente. Habrá algunos que no se quieran apropiar de esa renta, pero habrá otros que sí, como los que se salieron de los templarios, de la familia michoacana, se integraron a las distintas autodefensas, se unieron a Jalisco Nueva Generación, etc. Esa gente es la que se está apropiando de esa renta. Ahí nunca hay vacíos, jamás. Tú has dicho que tú piensas que el mercado del tráfico de drogas es como la representación como más clara del capitalismo cruel, el capitalismo así llano. Claro, pues es la ganancia por la ganancia, independientemente de de cualquier principio moral. Es el neoliberalismo en su estado más puro, ¿sabes? Antes, eso lo dije antes de que se pusiera de moda el neoliberalismo, ¿no? Pues sí, porque cuando uno estudia teoría económica y estudia los clásicos y ve en qué consistían justamente las distintas teorías, ¿no? Y prácticas a través de la historia, pues es un neoliberalismo puro, ¿no? Puro. O sea, es la ganancia por la ganancia y a costa de lo que sea. Uf. Es una frase. Más allá de cualquier principio moral. El principio moral es la ganancia por la ganancia. O sea, ahí la familia, ya todo. Digo, todo. Sí intervienen. O sea, no quiero decir que no, pero lo que predomina a todas luces es eso, ¿no? No quiero decir que no a su propia familia no la quieran, pues sí. Sí, no, las familias se respetan, en esos círculos a veces se respetan mucho las familias. Y depende también de los orígenes sociales, ¿no? Hay ciertos valores, digamos, la mayoría son de origen rural, ¿no? Son líderes criminales de origen rural. Estamos hablando de estas organizaciones, ¿no? Pero no todos, sobre todo los del Tamaulipas, por ejemplo, son más urbanos, ¿no?
Se habla ya de de empresarios Es que son de la empresas, droga, son como empresas pero todos unos ilegales, yuppies, ¿no? son empresas ilegales. Ilegales. O sea, hay una Hay mucho dinero. organización administrativa, ¿no? Hay una cierta racionalidad económica, ¿no? Todas las características de una empresa legal las tienen, solo que están en la ilegalidad, ¿no? Vean, por ejemplo, la economía de la marihuana en los estados que han legalizado en Estados Unidos. En Colorado, que es lo más empresarial que pueda haber ahorita en los estados que han legalizado para usos lúdicos. Es una lógica empresarial con ciertas acotaciones, ¿no? De no permitir a las grandes multinacionales y darle más cancha a pequeñas y medianas empresas. Wow. ¿En quién confías más? ¿En un borracho o en un pacheco? Depende de quién sea. Sí, pues, es que no puedes No, ser yo tan sé. tajante, ¿no? Conozco borrachos, que han estado borrachos, buena onda, y pachecos que no han estado buena onda, ¿no? Y al revés también, ¿no? O bueno, más bien, sí. Pero bueno, no sé, algo más que quieras. No, muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Quería ver si era posible hacer un retrato. Hacerte un retrato a ti, una foto. Una foto, sí. Me gustaría, me sorprende mucho ver lo que tienes a decir. No, es que yo tengo que traer... Ya lo paro, ¿no? Yo sigo todo lo de